El día de hoy vamos a iniciar este curso sobre el sílabo por competencias. Esta es una primera fase. Entonces, 3 ideas fundamentales aquí. Primero, el sílabo tiene que estar orientado al desarrollo de las competencias y los aprendizajes esperados. Segunda idea, que los contenidos, los temas son los medios para lograr las competencias. Y tercera idea fuerza, que se tiene que programar actividades complejas o medianamente complejas que permitan movilizar la mayor cantidad de saberes al momento de que el estudiante aprende. Completamente de acuerdo con usted. El diseño, la estrategia basada en competencias es sumamente importante. No le resta utilidad al contenido. Es más, es el anclaje de los saberes previos con los nuevos aprendizajes. Se consolidan, se conectan y son muy importantes. En base a mi saber previo, yo ya tengo algo, ¿ok?, que es como una especie de base y lo uno con lo nuevo. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Hacer que el alumno analice, elabore, diseñe, comprenda. Y esas son las competencias, que no le resta nada al contenido. Y lo más importante, que va hacia su contexto sociocultural, acorde a lo laboral, académico, lingüístico. Muchas gracias. Perfecto. Estamos entonces en esa misma perspectiva. Entendemos a la competencia entonces como la movilización de los saberes para resolver problemas del contexto con idoneidad, con mejoramiento continuo y con sentido ético. Eso implica actuaciones concretas, resolución de problemas, metacognición, idoneidad y compromiso ético. Muy bien, entonces, si nosotros tenemos claro qué cosa es una competencia, evidentemente, luego podemos hacer lo otro, un sílabo por competencias, un currículo por competencias. Puedo utilizar estrategias didácticas para el desarrollo de competencias. Puedo utilizar técnicas e instrumentos para evaluar competencias, pero tengo que tener claro qué cosa es una competencia, ¿de acuerdo? Porque ese es el objeto en este momento, ¿no? Ese es el objeto donde se direcciona todas las miradas del proceso formativo, ¿de acuerdo? Bueno, en ese sentido, ojo, las competencias, estas que estamos hablando aquí, que son las competencias general y profesionales, o las competencias genéricas o específicas, las definen por carrera profesional. Por carrera profesional, por programa. O sea, las competencias lo define el programa, no el profesor en su asignatura. Y eso es lo que he puesto aquí con rojo. Lo que puede hacer usted en la asignatura es tomar las competencias que ya están definidas en la carrera profesional o en el programa o en el diseño curricular y lo puede tomar usted justamente para elaborar un sílabo de su asignatura. Eso es perfectamente válido. Y los estudios demuestran de que una carrera profesional en la universidad, pues, tiene entre 6 a 12 competencias. Ese es un rango aproximado. Esta comparación obviamente tiene un fin didáctico, ¿sí? Entre lo que es un sílabo por contenidos, aquel que vamos a asumir que el sílabo por contenidos es aquel que habitualmente estamos acostumbrados a hacer o lo hemos hecho en algún momento, versus el sílabo por competencias, que es lo que aspiramos que todos lleguemos a elaborar en la universidad. ¿Cuál es la finalidad de un sílabo por contenidos y cuál es la finalidad de un sílabo por competencia? Bueno, la finalidad de un sílabo por contenidos obviamente es que mi alumno o el estudiante aprenda los contenidos o temas o subtemas que allí aparecen en el sílabo. El sílabo por competencias, la finalidad del sílabo por competencias es lograr el perfil de egreso. Si miramos un poquito, el modelo del CINEACE, por ejemplo, se centra fundamentalmente en el perfil de egreso. La mayoría de estándares, que además tiene un carácter sistémico, están centrados en el perfil de egreso. Y ese perfil de egreso está en función a las competencias y lo que la SUNEDU dice o pide o solicita de manera explícita, aprendizajes esperados. O sea que en el sílabo por competencias debemos hacer explícito, ni siquiera inferir algo, ¿no? Sino ponerlo de manera explícita cuál es la competencia o cuáles son las competencias que yo voy a formar o desarrollar en el estudiante y que esto esté articulado evidentemente al perfil de egreso y
para esas competencias tienen que haber sus aprendizajes esperados, como lo vamos a ver en una explicación más adelante. Entonces, la finalidad de un sílabo por competencias es lograr el perfil de egreso declaradas a través de las competencias y los aprendizajes esperados. Es lo que estamos pidiendo ahora, que es el mapa de competencias, y la resolución de problemas del contexto. Esto último tiene que ver con el enfoque de las competencias que vamos asumiendo. Ya les decía que no hay un solo enfoque de competencias. Conocemos hasta 4 enfoques de competencias: el funcional, el conductista, el constructivista y el socioformativo. Los componentes, los elementos, ¿cómo se estructura? Bueno, sabemos, esto lo sabemos todos, que un sílabo por contenidos tiene datos generales, está el objetivo o la competencia de la asignatura. Ojo, la competencia de la asignatura, algo que les decía que tenemos que corregir, ¿sí? Están los temas, evidentemente estos temas están organizados por unidades: primera unidad, segunda, tercera, cuarta unidad. La metodología con la que se va a trabajar, generalmente es la metodología de la clase magistral, ¿no? Es lo que tenemos, la evaluación, básicamente evaluación parcial, evaluación final, etcétera, exámenes, ¿no? Prácticas calificadas, etcétera, y las fuentes bibliográficas o las referencias. En un sílabo por competencias, la estructura desde el punto de vista curricular no cambia, porque hay componentes invariantes del currículo que siguen siendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los contenidos o temas, sí, se necesitan aquí, en el sílabo por competencias. La metodología también, la evaluación también. O sea, que hay componentes que son invariantes, por lo tanto tienen que estar en cualquier modelo, desde cualquier enfoque pedagógico. ¿Ok? Entonces, en la primera parte está los datos generales, tenemos en cuenta la sumilla o la descripción. Esta sumilla tiene que declarar obligatoriamente a qué competencia o competencias tributa la asignatura. Debe haber un problema del contexto, si es un proyecto o si es un módulo, con lo cual esto dejaríamos de manera opcional, porque, vuelvo a repetir, esto se trabaja mayormente en módulos o en proyectos. Tiene que tener un producto acreditable final. Esto es importante en una asignatura o un módulo por competencias, porque finalmente ese producto acreditable es la actuación del estudiante, ¿no? O sea, es ir más allá de los temas o contenidos que se desarrollan. Necesitamos los saberes, que serían los contenidos, los temas, o sea, que los saberes, los contenidos, los temas necesitamos. Y aquí necesitamos las actividades. Esas actividades son las que les decía, tienen que ser complejas o medianamente complejas, de tal manera que vaya más allá, pues, de leer un documento, más allá de escuchar una clase, más allá de una plenaria, sino que sean actividades que impliquen saberes de mayor complejidad, ¿no? De mayor complejidad. Y la evaluación a través de instrumentos con las evidencias de cada una de las competencias. Entonces vendría bien ahí, por ejemplo, un portafolio, ¿no? Un portafolio ya virtualizado, digital, ¿no? De tal manera que ahí el estudiante tenga registrada cada una de las evidencias, ya no por asignatura, ¿no? Sino las evidencias por competencia, ¿no? Incluso por cada nivel de competencias. Pero este es un trabajo complejo que se tiene que ir trabajando precisamente a través de capacitaciones en adelante, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos distintivos aquí, si queremos un poquito analizar? A ver, pregunta que les haría a la asignatura que habitualmente desarrollan. ¿Cuál sería el producto acreditable de esa asignatura? Ya hemos tenido diferentes respuestas, ¿sí? Algunos muy bien han puesto en la sumilla producto acreditable, y algunos han puesto que la asignatura es imposible que tenga producto acreditable.